A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a Temas y Debates. Hoy es lunes 3 de febrero del año 2025. Qué rápido va este año. Muy rápido, diría yo. Imagínense, hoy es 3 de febrero, hace poco. Estábamos en diciembre y hace poco estábamos en enero también. Y que ya vamos al segundo mes del año 2025. Gracias a Dios. Esta noche vamos a estar hablando un poco con don Julio Telles, coordinador de proyectos de la empresa o de la firma encuestadora MIR Consultores. La firma MIR Consultores hizo en estos recientes días pasados, más bien presentó la más reciente encuesta panóptico de opinión pública, aprobación y gestión de gobierno de las Américas, tercer cuatrimestre del 2024. Esta encuestadora realizó una encuesta, valga la redundancia, un sondeo de opinión a nivel regional, donde consultó en 19 países cuáles son los gobiernos, las administraciones mejor evaluadas. Y entre una de ellas, de las preguntas y la encuesta que hizo, que preguntó, valga la redundancia, por qué todo gobierno, escuchen bien, por qué todo gobierno inicia con altos índices de aprobación, lo cual en el transcurso del periodo del gobierno va disminuyendo y hasta finalizar la administración en índices bajos. Esa fue una de las preguntas que realizaron la encuestadora MIR en 19 países, para ver cuál de todos los jefes de Estado es el que mejor evaluado está según su población. Las necesidades de los pueblos siempre rebasan la capacidad de respuesta por parte de los gobiernos, debido a que los recursos son escasos, por ende siempre existirán necesidades insatisfechas, que contribuyen lógicamente a bajos índices de aprobación al finalizar la gestión de cada gobierno. Esa es una de las hipótesis. La otra pregunta, la otra hipótesis que realizaron es que ¿por qué todo gobierno se esfuerza en cumplir sus promesas y trabaja en función para dar respuesta a las necesidades e intereses de la población? ¿Por qué esos gobiernos son los que tienden a mantener o a incrementar sus niveles de aprobación? O sea, este es un fenómeno que lo viven todos los países que tienen sus jefes de Estado, pero particularmente el gobierno del copresidente José Daniel Ortega Saavedra y de la copresidenta Rosario Murillo Zambrana están en un nivel ascendente muy grande. Ese es un fenómeno que no sucede y que no pasa muy a menudo en todos los países a nivel mundial. Entonces, por considerarlo de suma importancia y de suma relevancia, es que yo voy a estar hablando el día de hoy con don Julio Telles, quien es el coordinador de estos proyectos de la encuestadora MIR. En breve momento estaremos conversando con él, porque yo considero que la población nicaragüense
nosotros como nicaragüenses estamos reconociendo verdaderamente y fehacientemente la labor, el trabajo y la visión que este gobierno ha tenido desde el 2007 hasta la fecha, en esta segunda etapa de la revolución, del triunfo de la revolución aquí en Nicaragua. Porque este es un triunfo, dejemos de ahí que las cosas hay que decirlas como son. Este es un triunfo de que nosotros los nicaragüenses estemos celebrando y estemos compartiendo estas cifras de por qué el copresidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo es que se mantienen o han incrementado su nivel ascendente de aceptación en la población nicaragüense. Porque creemos en ese trabajo verdadero que están haciendo. Hoy están ahorita en, en lo que es la 12ª cumbre del ALBA TCP, celebrada aquí en Venezuela, en eh, diferentes jefes de Estado que conforman el ALBA TCP, y hoy 3 de enero está el copresidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo. ¿De qué están hablando? De la situación de los inmigrantes. Ese es uno de los puntos que se están tocando. Y yo considero que cuando un presidente como Daniel Ortega o una copresidenta como Rosario Murillo dan la cara y para hacer valer el derecho y los beneficios de nosotros los nicaragüenses dentro, pero también fuera desde el país, creo que vale la pena estar compartiendo y estar eh, informándole a la población nicaragüense de las autoridades que nosotros tenemos aquí en Nicaragua. Entonces, por ese lado, en breve momento voy a estar hablando yo con nuestro invitado Julio Telle, coordinador de proyecto de la encuestadora MIR. Antes de, antes de irme con el primer corte, yo quiero referirme a un hecho, a una situación que se vivió en estos días, en esta semana, el día de ayer, el día de ayer. Solo quiero ubicar rápidamente la nota porque yo, como medio de comunicación, he estado siempre a la vanguardia señalando lo que son y tratando de contribuir a lo que es el alto definitivo a lo que son los accidentes de tránsito, a las personas fallecidas por accidentes de tránsito, a mantener algo, por lo menos en lo que es en el ámbito lógico, porque accidentes de tránsito siempre van a haber, personas fallecidas siempre van a haber, pero cuando existen personas que fallecen por causa de un irresponsable borracho, desequilibrado, y perdónenme con estas palabras que estoy usando, pero no encuentro yo otro calificativo para una persona que comete un bochornoso delito como es. Nosotros siempre hemos promovido y promulgado, al igual que el gobierno, ha promulgado que lo que nosotros queremos es trabajar, pero también vivir en paz. Pero cuando vos te topás con escenas dantescas, imágenes escalofriantes como esa que estamos viendo, de dos personas de 20 años uno y de 40 años el otro, padre e hijo, que fueron mortalmente asesinados, fallecieron por causa de un asesino, porque ese es el único calificativo que yo encuentro. Dos personas en su vehículo, que iban en su vehículo, después de venir de laborar, porque le daba mantenimiento a unas antenas de cable. Entonces venían de elaborar a las 5 de la mañana, aquí en la carretera sur, el domingo, en el kilómetro 16.5, comarca Montefresco, un irresponsable de 25 años, quien manejaba esa camioneta, los atropelló y los mató. Escuchen bien lo que le estoy diciendo.
Una persona que viene de trabajar con su hijo a las 5 de la mañana son asesinados por una persona que no venía de trabajar ni iba a trabajar, venía de bacanalear, que es distinto. Entonces, a mí como medio de comunicación, como padre y también como hijo, a mí me llena muchísimo, muchísimo de enojo y de molestia estar compartiendo con ustedes este tipo de noticias, porque el perfil de este programa no es ese, pero me veo en la obligación, en la solidaridad de buscar cómo contribuir para que nuestras autoridades, para que nuestras reglas, para que nuestras leyes vayan verdaderamente y hagan las cosas como se tienen que hacer. El nicaragüense no está bien hasta que está mal. Le subiste y le incrementaste el precio o el costo a las multas por, por hacer una mala maniobra, perdón, se lo incrementaste por andar borracho, pero el nicaragüense sigue bebiendo y sigue asesinando personas a nosotros mismos. Porque asesinar irresponsablemente es andar detrás de un volante borracho desde que por primer momento que vos pensás que te va a ir a beber una cerveza, comprarte, meterte en una cantina o a comprarte un six pack, un 12 de cerveza a una gasolinera, desde ese momento vos ya estás atentando contra la vida de las personas que andan en la calle. Porque andas un vehículo y un vehículo es un arma. Y es un arma cargada, dispuesta solamente a disparar. Para mí, yo lo veo de esa forma. Entonces, le incrementaste las multas, pero aún así sigue bebiendo guaro y matando gente. Pusiste una regla, una ley de que si andabas, te agarraban con aliento alcohólico o tomado, ibas a estar 12, 24 o 72 horas preso, pero aún así seguís bebiendo guaro y seguís matando gente. Nosotros, como padres, ponemos nuestras reglas y nuestras leyes en nuestras casas. Eso es obvio, eso es lógico. Pero si nuestros hijos no entienden esas reglas y esas leyes, a las buenas las van a entender, a las malas. Entonces ya vienen los castigos, y los castigos severos. A mí me hacían eso cuando yo viví en San Rafael del Sur, allá donde mis familiares. A mí me hacían eso. Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo le hago este llamado, y este mensaje es para nuestros padres de la patria. Escuchen bien, para los que forjan, los que legislan, los que formulan las reglas y leyes de este país. Si nosotros como nicaragüenses no queremos hacer las cosas a la buena, pues vamos a entender a la mala. Si no queremos entender a la buena, perdón, entonces vamos a entender a las malas. Formularte una ley, hacerte un anteproyecto de ley, donde ese criminal, ese asesino, ese borracho, ese drogadicto que ande detrás de un volante y asesine a una persona por causa de un accidente de tránsito y sea comprobable que anda bajo la ingesta de alcohol o de droga, meterlo preso y dejarlo en cadena perpetua. Yo te garantizo que esas muertes por accidentes de tránsito van a disminuir significativamente, porque nadie quiere pasar su vida detrás de unas rejas. Nadie quiere desgraciar su vida estando perdiendo el tiempo preso. Y cuando vos te vas a dar cuenta de que esa es la última cerveza que vos te vas a tomar o es el último pito de marihuana que te vas a fumar, porque si vos cometés esa imprudencia y asesinás a una persona detrás, manejando un vehículo irresponsablemente y borracho, no vas a salir, ahí te vas a quedar. Entonces, yo le hago este llamado. Y si, discúlpenme la forma en que estoy hablando, pero es la única que yo puedo encontrar ahorita. Y si algunos se van a molestar, pues bien por ellos, porque eso a mí no me interesa, que se moleste. Pero las cosas hay que decirlas a como son. El nicaragüense no está bien hasta que está mal. Formularte un anteproyecto, hacerte un anteproyecto de ley y andar, ponerle una pena de cadena perpetua a la persona que se sirve. Y que esa persona
que asesinó a esas personas que andaban trabajando, que los sean indemnizados de por vida. Porque ahora, ¿qué va a hacer ese padre? Perdón, ¿qué va a hacer esa familia? Porque le mataron al padre y le mataron al hijo, que a lo mejor era los únicos sustentos de esa familia. ¿Qué van a hacer ellos? Van a quedar en la desgracia. Y el irresponsable chavalo de 25 años, que seguro es hijo de papi y de mami, va a salir de cualquier forma. Entonces yo considero, como medio de comunicación, como padre y como hijo y como conductor y como ciudadano, de que hay que tomar verdaderamente carta en el asunto. La Policía Nacional está haciendo todo lo humanamente posible para que se cumplan las reglas y las leyes. Pero el nicaragüense no las quiere cumplir. El nicaragüense quiere seguir bacanaleando, quiere seguir de farandulero, chavaleando. Pero si vos le pones un stop, un alto, bajo una pena de cadena perpetua para ese tipo de irresponsables, yo le garantizo que las personas fallecidas por causa de accidentes de tránsito, si se le demuestra que anda tomado o anda drogado, van a disminuir en este país. Porque queremos trabajar, pero también queremos vivir en paz. Porque la persona, el padre, la madre, que ve que su hijo sale en una moto y que no sabe si va a regresar por algún irresponsable que lo atropelle, entonces ya no está tranquilo, no está en paz. Salís a trabajar, pero no vivís en paz. Yo le garantizo, tomen cartas en el asunto y se den cuenta de que lo que yo le estoy diciendo, verdaderamente, así hay que hacerlo. Desgraciadamente y lamentablemente las cosas hay que ser un poco radicales, hay que ser un poco... aquí tienes que prevenir los accidentes, hombre. Y la única manera de prevenirlo es implementando reglas y leyes drásticas, pero leyes que se vayan a cumplir. ¿O que ustedes creen que cualquier persona se vaya a meter a una cantina, a hartarse guaro, perdón la palabra, a beber bastante, y si va a tener atropellar a una persona y la va a matar, él va a querer acaso estar de por vida preso? Yo creo que la pensaría mucho, una, dos, hasta 10 veces para cometer esa imprudencia, por no decirle otra palabra. Entonces, algo que yo quería compartir con ustedes. También, el día de ayer, quiero, y hablando de la situación y de las buenas nuevas de Nicaragua, de los beneficios que hemos obtenido bajo esta administración, más de 4.800 niños y niñas fueron atendidos en lo que fue la mega serie de salud pediátrica que se llevó a cabo en el sábado en el Hospital Carlos Centeno, aquí en Ciuna, en Caribe Norte. Los pacientes, los niños, llegaron acompañados de sus padres, lógicamente, en una nota que estoy leyendo, desde los diferentes municipios que conforman las minas. Los especialistas y el personal de salud brindaron más de 8.300 atenciones, valoraciones, estudios, exámenes especializados y se realizaron 43 cirugías pediátricas. Escuchen bien, para mí, voy a hacer un corte rápidamente, pero para mí, como medio de comunicación, es algo fenomenal estar compartiendo esto. Imagínense, más de 4.800 niños y niñas fueron atendidos, 43 cirugías pediátricas. O sea, le están dando la oportunidad a ese niño y a esa niña a que goce de su buena salud, pero lógicamente solo bajo un gobierno, bajo la administración del copresidente Daniel Ortega y de la copresidenta Rosario Murillo. Voy a darle paso rápidamente para luego venir con nuestro invitado Julio Telles, aquí en Temas de Batería. Regresamos. El pueblo decidió el camino del progreso, seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud con Daniel.
Querido 2025, este año te voy a sorprender yo. Con Claro Hogar tenés hasta 200 megas de internet, HBO Max, televisión digital HD y línea fija. Contratalo en tu centro de atención al cliente. Claro que sí. Aquí no se rinde nadie. La juventud manda, ordena. El pueblo manda, ordena. Y Daniel obedece. No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó. Pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. Hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar, según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Siempre será 19, siempre será 23. Y eso es lo que no nos perdonan los enemigos de la paz. Que entreguemos el poder al pueblo, porque al pueblo pertenece el poder y los caminos de victoria. Y procuramos siempre, debemos procurar siempre, servir cada vez mejor. Llenarnos de más y más energía, conocimiento, porque hay que aprender todos los días, capacidad, porque hay que reforzar las capacidades todos los días para estar en las mejores condiciones posibles para responder, para resolver, para avanzar. ¿Y quién nos guía? En primer lugar, Dios nuestro Señor, y en primer lugar, el pueblo nicaragüense. Porque el pueblo y la voz del pueblo y los designios del pueblo son la voz de Dios, designios del Padre Celestial. Ok, ubicate eso, Iván. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas Se Debate. Lo que pasa es que teníamos un poquito, estábamos acomodando unas cositas ahí. Pero bien, ya está con nosotros, y ya está con ustedes y con nosotros, más bien, nuestro invitado Julio Telles, coordinador de proyecto de la encuestadora MIR, a quien le doy la más cordial bienvenida. Julio, buenas noches y bienvenido una vez más a Temas y Debates. Gracias por la invitación. Nuevamente aquí estamos esperando. Aquí estamos para informar y para actualizar a la población nicaragüense acerca del trabajo, acerca de la labor y acerca de la aceptación principalmente y particularmente que tiene la administración del copresidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo. Julio, recientemente la encuestadora MIR hizo un panóptico de lo que es la opinión pública, la aprobación de gestión de gobierno de las Américas. Eso fue lo que le titularon.
fue en el tercer cuatrimestre del 2024. Países evaluados fueron 16 o 19, si no mal recuerdo. Sin embargo, me gustaría que hablemos un poquito principalmente de lo que son los gobiernos salientes. Ustedes tienen una hipótesis y que para mí también es una especie de fenómeno. Don Raúl Obregón lo ha mencionado en varias ocasiones. Todo gobierno, cuando inicia su gestión, inicia con altos niveles o más bien altos índices de aceptación y de aprobación de la población, de sus conciudadanos, de sus votantes. Pero en el transcurso de su periodo, el gobierno va disminuyendo hasta finalizar lo que es ese periodo. La aceptación es casi nula en algunos gobiernos. Es todo lo contrario en este gobierno. Primer pregunta, me gustaría que nos hable un poco de lo que son o del trabajo que han venido realizando los gobiernos salientes y que yo quiero también compartir lo que son algunas láminas de esta última encuesta que hizo MIR Consultores. Gracias por la invitación. Te presento el proyecto. El proyecto es el panóptico de la opinión pública de los latinoamericanos. Para el efecto de este tercer cuatrimestre de 2024, hicimos encuesta en 16 países. Vamos a presentar un ranking de 19 países. 3 de ellos son resultados que encontramos mediante encuestas públicas y que están disponibles para la población. Iniciamos, como bien decías, tenemos para este proyecto 2 hipótesis. El objetivo es comprobar esas hipótesis. La primera es que los gobiernos entran alto y salen bajo. Ya nos explicabas un poquito los detalles. Y la segunda es la que MIR ha estado viendo. Nosotros como empresa hemos estado dando seguimiento y hemos visto que ya no es un fenómeno solo de Nicaragua. Lo podemos ver en otros países. Más adelante vamos a ver los detalles de que cuando un gobernante comienza a tratar de cumplir con su plan de gobierno, comienza a satisfacer las necesidades que tiene la población, ellos van a tener altos números de aprobación. Ok, vamos con la primera hipótesis que decimos que todo gobierno inicia con altos índices de aprobación, la cual en el transcurso del tiempo disminuye hasta finalizar con bajos índices. Aquí tenemos 2 ejemplos de gobiernos salientes. Tenemos al presidente John Biden, que entregó el pasado 20 de enero, y vimos que él iniciaba su mandato con un 58%. Sabemos que aquí hubieron el conflicto entre Ucrania, por decir uno, y Rusia y otros factores. Cuando él finaliza su periodo, termina con el 32%. Y ahí vemos que se cumple lo que es la hipótesis 1. El mismo caso lo tenemos para el primer ministro de Canadá. Recordemos que él ya puso su renuncia, tanto a su partido liberal como también a ser primer ministro. Y vemos que él inicia en el 2015 con 63% de aprobación. Al finalizar y poner su renuncia, él tiene una aprobación del 22%. Y vemos cómo inició alto y gradualmente vino bajando hasta llegar al 22%. Luego, de entre los presidentes salientes, tenemos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y aquí podemos ver que se cumple la hipótesis número 2. Todo gobierno que se esfuerza en cumplir sus promesas y trabaja en función de dar respuestas a las necesidades e intereses de la población tiende a mantener e incrementar sus niveles de aprobación. Si bien Andrés López Obrador inició con el 70%, él durante su gestión tuvo un pico de un 72% y finaliza con un 56.8%. Si vemos la línea de tendencia, su comportamiento, vemos que él no llegó a su etapa más baja, porque su etapa más baja fue el 53.1%. Él termina en 56%. Aquí vemos que la población mexicana se sintió identificada con él, sintió de que
inició sus proyectos que él en su inicio de campaña anunció. Tal vez no lo finalizó, pero recordemos que la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, es de su mismo partido y hay una esperanza de que hay una continuidad con el plan de trabajo. Entonces aquí ya iniciamos y te hago una demostración de lo que son nuestras teorías. Y vemos de que con estos presidentes salientes hay dos que se cumple la teoría número uno y en uno tenemos la teoría número dos. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué se da ese fenómeno? Porque para mí eso es un fenómeno. Para mí es un fenómeno. Vos lo decías que es porque ha cumplido verdaderamente lo que prometió en campaña y todas esas cosas. Ese es el caso de Nicaragua, por ejemplo. Ok, si nos movemos a la diapositiva 18, ahí tenemos un ejemplo de 4 gobiernos que actualmente están gobernando. Ahí tenemos el caso de El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. Estos 4 gobiernos son como para sustentar el trabajo de la hipótesis número 2. Comenzamos con El Salvador, que es Nayib Bukele. Él inicia en el 2009 con el 88.2%. Su lema o su estandarte de campaña fue la seguridad ciudadana. Sí. Hoy por hoy, vamos a poder ver en los resultados que El Salvador es uno de los países donde la seguridad ciudadana ha mejorado. Y fue, como te decía, un estandarte de la campaña de Bukele. Y pues vemos de que los mismos salvadoreños, el entorno internacional reconoce que El Salvador hoy vive un país más seguro. Y vemos que se cumplió lo que Bukele en su momento prometió. Él, recordemos que ya terminó un primer periodo e inició un segundo periodo. Y vemos que los niveles de aprobación son altos. Luego tenemos al presidente Daniel Ortega de Nicaragua. Remontamos, la vez pasada yo te comentaba la tendencia en el 2007, que inició con un 35.9%. Yo te decía el ejemplo en ese momento, el caso de los novios que inician y iniciar con que no sabes qué va a pasar. Había mucha desinformación, había mucha influencia de los años anteriores que había gobernado y vemos de que el presidente inicia a trabajar, su primera cumplimiento de las promesas de campaña fue que la salud, que la educación iba a ser gratuita y fue uno de sus primeros decretos. Y vemos que como en la tendencia al 2010, el presidente sube a un 38.4%. Vemos que no es inmenso el crecimiento, pero va paulatinamente. Llegamos al 2011 con un 60.6%. Y vemos de que ese crecimiento hay unos bajones, unas subidas, pero no son exageradas. Y llegamos al 2007 con un 78.3%, perdón, 2017. Recordemos que por los acontecimientos del 2018, 2019, bajan la aprobación. Y como te decía en el estudio pasado, en la entrevista, llegamos a un 85.1% de aprobación. Esto tiene que ver varios factores, en su momento hablábamos, recordemos que uno de los emblemas ha sido la carretera que une el Atlántico con el Pacífico. Hemos visto de que se ha reanudado en el pasado 2024, en octubre, el presidente anunció nuevos proyectos, entre ellos anunciaba el canal interoceánico de Nicaragua. Y algo que también decíamos en su momento es que los nicaragüenses expresaban de que en Nicaragua se vive en paz y que bajo ninguna circunstancia la paz se puede desestabilizar. Que eso, para efecto de Nicaragua, te prepara
a tener un país que está disponible a la inversión tanto nacional como extranjera. Si seguimos viendo el ejemplo, si seguimos viendo otros casos, tenemos a Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez. Él inició con un 78.6%. En esta evaluación él está con un 61.9%. Si vemos la línea de tendencia, hay un comportamiento que se mantiene, baja un poco, pero vuelve nuevamente a sus niveles. Recordemos que para el año 2024, a finales, llueve demasiado en Costa Rica, se inundan y sale la imagen del presidente a que está trabajando, a que anda ayudando con los que están damnificados, vienen las ayudas y pues el presidente está activo, que está supliendo las necesidades de su población. Entonces llevamos tres casos y tenemos un cuarto caso que está similar, que es el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Igual, él terminó su primer periodo, fue reelecto nuevamente y mantiene arriba del 50% su aprobación. Es obvio y es evidente que lo que existe es voluntad. Es obvio y evidente que lo que existe es voluntad. Sí. Es la voluntad de querer trabajar por el pueblo. Está viendo las necesidades que el pueblo tiene y el gobernante está apoyando. Como te decía, él está tratando de cumplir, porque sabemos que no todos van a cumplirlo. Recordemos que el periodo de gobierno son pequeños. Ellos tratan de cumplir con las promesas de campaña, pero también tienen la voluntad de ayudar al pueblo cuando tenemos los casos de desastres naturales, entre otras circunstancias. Fíjate que ahí hay algo que estuve viendo y me gustaría que me ayudes en esto. La predisposición a emigrar es algo que hablemos, esto creo que le interesa a todo el mundo ahora, más ahora que con la política de inclusión, de exclusión, perdón, que tiene la era de Donald Trump. Según la última encuesta que estoy viendo aquí, la disposición a emigrar, Honduras tiene un 35.8% de hondureños que quieren emigrar a otro país. Pero Nicaragua, perdón, y El Salvador tiene un 25.5%. Sin embargo, Nicaragua tenemos un 14.3% de las personas que están dispuestas a emigrar. Sí. Hablando de las intenciones o hablando más bien de la disposición y la disponibilidad que ha tenido este gobierno para trabajar para nosotros los nicaragüenses, ¿por qué en Nicaragua, a pesar de que el gobierno de Nayib Bukele es uno de los mejores evaluados, segundo del gobierno del presidente Ortega, ¿por qué la población salvadoreña quiere emigrar más que la población nicaragüense? Recordad que aquí tenemos varios factores y las circunstancias entre los países pues son diferentes. En el caso de El Salvador podemos ver que Bukele está bien evaluado, pero como te decía, su estandarte de él fue la seguridad ciudadana. Y hemos visto en la noticia de que pues se ha erradicado lo que son las pandillas, las maras. Entonces el gobierno lo aprueba bien porque está cumpliendo con lo que él prometió, pero hay otros factores como la economía que todavía está en el proceso. Hay otros factores que por las remesas podrían ser una. Y en Nicaragua, vamos a ver más adelante, después de que les presentemos el ranking de aprobación, hay varios factores que también hacen que el presidente esté bien evaluado. Algo que tiene que ver ahí influye es la situación económica. Pero te decía, son circunstancias diferentes de ambos países y aquí tiene que ver el plan que le presentaste a la población en el momento de la campaña. El plan de Bukele en ese momento fue la seguridad ciudadana. En este segundo periodo que está llevando, lleva lo que es el plan económico. Es como un complemento, pero recordemos que está iniciando el segundo periodo. Vamos a ver qué pasa y cómo los ciudadanos salvadoreños lo van a evaluar. ¿Por qué estaba viendo también el índice de victimización? Nosotros
nosotros tenemos un 4.0% de índice de victimización. El Salvador tiene un 5.9%. Somos más seguros nosotros, entonces, está haciendo mejor el trabajo la Policía Nacional, nuestra Policía Nacional. Eso nos dicen los números y antes de entrar a la victimización, le hacemos la pregunta al ciudadano de que cómo se han sentido en los últimos meses, si la seguridad ha mejorado. Y vemos que aquí sale El Salvador con un 94.3% de percepción que ha mejorado en primer lugar. Luego tenemos a Nicaragua un 84.4%. Eso lo vemos reflejado en la pregunta que me acabas de hacer, que El Salvador, a pesar de que las personas sienten que ha mejorado, hay todavía un 5%, 6 de cada 100 salvadoreños que dice que ha sido víctima. Pero esto tiene que ver a cómo estaba antes, que El Salvador dicen que no podía salir a la calle, que nomás hasta te mataban, a las circunstancias que están hoy. Ha mejorado, podemos decir que Nicaragua está mejor porque recordemos que el presidente ha venido trabajando junto a la policía para que la seguridad ciudadana esté mejor. Y pues ha sido un trabajo de, podemos decir, más de 10 años en El Salvador. De acuerdo a las promesas de campaña, podemos decir que esto está recién iniciando, está caminando. Pero sí, a Nicaragua ha avanzado, como hemos visto, el trabajo de la policía ha sido muy, muy bueno. Igualmente en El Salvador, pero hay que ver las circunstancias. Cada país tiene su propia particularidad. Dos cositas. Me está diciendo, me está informando Iván que te ubiqué un poquito más en el plano de la cámara, porque parece que tenemos un pequeño problemita ahí de ubicación. Esa es una. Y la otra, ¿qué necesitamos nosotros como nicaragüenses para que esa aprobación que tenemos no estemos en segundo lugar, estamos en primer lugar? Recordamos que tenemos varios factores. Uno de los problemas podría ser que nosotros consideramos cuando nosotros presentamos los problemas del país que las personas perciben, era el problema del empleo. Recordemos que esto es percepción, es lo que la gente está escuchando, está influenciando, y pues ahí es que el gobierno esté más activo, más presente, mostrando más su trabajo. Recordemos que hay personas que no ven ni noticias, no saben qué está pasando y solo ven su entorno. Entonces ese es un trabajo en conjunto, tanto de las instituciones, de poder llegar al ciudadano, de poderle, que el ciudadano pueda percibir que se está trabajando en pro del beneficio de ellos. Estaba viendo también, Julio, la situación económica actual de la familia. El 69.8% de los nicaragüenses dice que su situación económica es muy buena, hablando de Nicaragua, ¿verdad? Y hablando de El Salvador, el 46.5% dice que es muy buena. Nosotros tenemos esos niveles más altos que El Salvador, a pesar de lo que me acabas de mencionar, que ellos están empezando su otra fase, etapa, lo que es lo económico, porque primero es la seguridad. Y es que vemos que aquí también en Nicaragua hay una, como que todas las instituciones están trabajando en paralelo, según las orientaciones que da el gobierno, y entonces la gente percibe que tanto la seguridad ciudadana como la economía, miran que se están anunciando megaproyectos, se está anunciando el canal interoceánico, se está anunciando la ruta del ferrocarril, el puerto el puerto en Bilwi, y hay bastante promoción en eso. Vemos de que anda la policía, está haciendo un trabajo excepcional. Igual aquí los ciudadanos salvadoreños perciben lo que sus instituciones están haciendo. Entonces podemos ver de que ahí la población evalúa de acuerdo a su experiencia, a su percepción, a sus beneficios que ellos están obteniendo. Están leyendo, dice, la situación económica familiar en los próximos 12 meses, dice.
los próximos 12 meses. En Nicaragua nosotros tenemos una expectativa, la población nicaragüense tiene una expectativa de, del 83,1% y El Salvador un 75,5%. En el caso de Nicaragua, nosotros te podemos decir, como decía, cada país lleva su propia característica. Recordemos que cuando hicimos la encuesta nacional, veíamos que un 83,5% tiene esperanza en este gobierno. Y eso lo podemos ver reflejado en la expectativa económica familiar que la población tiene. Si yo tengo esperanza en este gobierno, es decir, que yo tengo esperanza también de que el país va a tener inversiones tanto nacionales como extranjeras y eso va a beneficiar la economía familiar. En el caso de los, vemos ahí también que los demás países, aquí no hemos entrado a profundizar más. Podemos decirte lo que los ciudadanos nos expresaron y ellos, en el caso de El Salvador, el 75,5% tiene esperanza de que va a ser mejor. Sí. Mira, ahora, esto ya está fuera del programa, lo que estamos haciendo. En la experiencia que vos tenés, ¿cómo vemos a Nicaragua? ¿Cómo vemos la economía del nicaragüense a un periodo de, ¿qué? 3 años más adelante? ¿Cómo vemos nosotros esa economía del nicaragüense y de Nicaragua particularmente? 3 años después, hablemos del 2027. Veamos, nos vamos a ir con los números. Recordemos que los números hablan, los números nos proyectan y como decimos en estadística, los números no mienten. Vemos de que la esperanza de los nicaragüenses, como te comentaba, es alta en cuanto al gobierno. Si vemos también, aparte del rumbo que lleva el presidente, hacia dónde lo conduce, hacia la dirección correcta, está arriba del 80%. Vemos que la calificación a la seguridad ciudadana con respecto a hace 5 años dice que va mejorando, lo tenemos arriba del 80%. También vimos que el índice de victimización para el caso de Nicaragua es bastante bajo. Y algo que importante aquí es la variable de la capacidad de gestión de gobierno. Que recordar que son 5 elementos ahí y tenemos que Nicaragua en ese aspecto tiene un 8,86. Entonces, si te fijas, los números nos están diciendo que están arriba de un 80%. Eso indica que tanto los aspectos económicos de la familia como del país van a que los nicaragüenses sienten que en los próximos años vamos a estar mejor. Entonces los números nos sustentan esa parte. La carestía de la vida, la carestía de la vida. Está viendo que el salvadoreño tiene un 42,2% y el nicaragüense tiene un 3,5%. Así es. Así es. Vamos a revisarlo. Explícanos eso, por favor, que eso creo que es importante. Eso es muy importante también. Dentro de los principales problemas. Así es. Esto, como te decía, es la percepción de los ciudadanos de cada país. Como vimos en El Salvador, los salvadoreños perciben que el 42% del problema principal de ellos es la carestía de la vida. Si vemos los problemas que nosotros lo tenemos a nivel de Latinoamérica en los países entrevistados, vamos a ver que Nicaragua aparece en los problemas de empleo con un 20,4%. Esta es la percepción que el ciudadano y que los ciudadanos de cada uno de los países, extendiéndonos un poco más a los países latinoamericanos, perciben de la situación de su país. Como te digo, esto tiene que ver con varios factores que les influyen a ellos. Si podemos ver la parte de la delincuencia que tiene que ver con la seguridad ciudadana, vemos que El Salvador ahí está en el último, es un 11,8%, igual que Nicaragua, un 12,8%. Es decir, que los ciudadanos en estos países se sienten más seguros y consideran que la seguridad ciudadana no es un problema para ellos. En cambio, si vemos a Chile y Ecuador, ellos están en el primer lugar en esta categoría. Ahí vemos pues de que cada país tiene
sus propias características y los ciudadanos perciben de acuerdo a lo que el país está viviendo en el momento. Julio, estoy viendo la lámina, perdón, número 4 en la última presentación, la última laminita, dice que los principales problemas del país en Nicaragua, el 23.5% es la pobreza. Sí. Explícame eso, por favor. Y El Salvador, el 5.9%. El 23.5%. Recordad que también esto tiene que ver con el plan de erradicación de la pobreza que el gobierno de Nicaragua está realizando. Sí. Y el gobierno realiza la erradicación, pero recordad que esto es lo que percibe el ciudadano nicaragüense. Tal vez no él está en esa situación de pobreza, pero según lo que escucha, él percibe que ese es el problema porque el gobierno está poniendo énfasis en esa situación. Pero recordemos que este es un plan para que Nicaragua desarrolle, para la pobreza se trate de disminuir porque no se va por completo a eliminar. Pero entonces el ciudadano escucha y percibe que ese es el problema principal porque donde el gobierno le está dando más énfasis. A pesar de que está viendo que el gobierno está trabajando por nuevas carreteras, está trabajando en infraestructuras de colegios y hospitales. Es una percepción. Solamente la percepción, entonces. Sí. No es prácticamente en la realidad. Ok. No, es que esto va a depender de lo que el ciudadano percibe. Sí. Decir que en tu caso, por decirte algo, el problema es, como tu familia solo uno genera ingresos, puedes percibir que el problema es de empleo. Por decirte algo, yo puedo percibir de que ahí capturaron a uno que andaba robando en mi zona y para mí va a ser la delincuencia. Entonces es una percepción de lo que el ciudadano ve en su entorno. Ok, y me gustaría que cerremos con la capacidad adquisitiva conforme al ingreso familiar. ¿Cómo estamos nosotros como país? Según esta encuesta, nosotros tenemos un 8.6% de capacidad adquisitiva y El Salvador tiene un 16.1% de capacidad adquisitiva, de que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. Estamos muy debajo nosotros, hablando con respecto a El Salvador. El que dice que no alcanza a cubrir sus necesidades básicas, tenemos que es un 8.6% de Nicaragua. Estamos muy abajo nosotros de El Salvador. Sí, El Salvador está en 16.1%. Así es. Recordad que eso tiene que ver también, como te decía, con la presentación de los planes que hace el gobierno. En este caso, el gobierno de Nicaragua ha presentado también planes de lo que son los planes de los subsidios. Podemos ver de que está la economía creativa y hay varios programas que el gobierno presenta para que los ciudadanos tengan la oportunidad de salir adelante. Aquí en El Salvador, como te decía y te remarco, ha sido el estandarte de la seguridad ciudadana. Entonces, y si seguimos viendo hasta el día de hoy las noticias, siguen presentando a El Salvador como el país más seguro. Entonces, eso también tiene que ver. Pero a pesar de eso, Nicaragua, las familias nicaragüenses, hemos dicho de que hemos sido objeto de menos victimización que en El Salvador, a pesar de que El Salvador se le vende de que es el país más seguro de Centroamérica. Así es, ¿verdad? Así es. Así es. Fíjate que la última parte no te escuché muy bien porque como que se nos fue la señal. Se fue la señal. Te decía de que a pesar de que El Salvador se ha vendido la idea de que es el país más seguro de Centroamérica, nosotros hemos sido objeto de menos victimización que ellos. Correcto, porque eso viene también, recordar que tienen que ver las noticias mediáticas. Y Así otra es. cosa es percepción, lo que vos como ciudadano estás sintiendo en tu país.
Nosotros podemos decir que tenemos las mejores carreteras, pero ya vemos, te puede decir alguien, no, porque fíjate que donde yo vivo todavía no me han adoquinado, estoy pendiente, pero no Así, significa que no tengamos. Entonces esa es la percepción que el ciudadano tiene de su país. perfecto, perfecto. Bueno, yo no sé si tenés algo más que agregar, Julio, porque el tiempo ya se me fue, y en un minuto, si tenés algo más que agregar referente a este panóptico de opinión pública de la aprobación de la gestión de gobierno de las Américas. Una Ok, última cosita. me gustaría que cerremos con lo que es el ranking de la aprobación de gestión de gobierno en la lámina 19. ¿Ok? Porque aquí ya tenemos el consolidado, lo que los ciudadanos piensan y por qué están ahí los gobiernos. Y es muy Sí. interesante verlo porque son 19 países. Ok, ok. Entonces tenemos los primeros, el top 5 podemos decir, de los presidentes mejor evaluados. Le encabeza El Salvador con el 89.1%, seguido de Nicaragua con el 85.1%, Costa Rica 61.9%, México 56.8% y tenemos a Panamá con el 56.4%. Estamos por Lógicamente, ese esta lugar. tendencia puede subir la gestión y la aprobación del gobierno del presidente Ortega, el copresidente Daniel Ortega. Así es. Recuerda que esto va dependiendo de lo que la persona va percibiendo, lo que la persona va sintiendo. Si sienten de que en mi comunidad antes no había calle adoquinada o solo una parte estaba adoquinada, ahora está más adoquinado. Antes no había un súper, ahora hay un súper. Todo eso tiene que ver para que las personas puedan aprobar al gobierno o también te puedan decir, mira, llevo tantos años esperando de que adoquinen mi calle y no la han adoquinado. Son factores. Se siente Igualmente, representada, la población nicaragüense se siente representada por su autoridad, en pocas palabras. así es. Julio Telle, coordinador de proyectos de la encuestadora MIR, gracias por haber estado con nosotros en este medio. Gracias a usted por la invitación. Usted, amigo televidente, gracias por su sintonía fiel. Volvemos, si eso nos permite, el día de mañana con un programa similar. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos.